Hola, hola, ¿qué tal mi gente guapa? ¿Cómo estáis? Las latas de conserva son de esas cosas que casi siempre terminan en el contenedor, pero por su forma, su resistencia y tamaño pueden tener muchísimos usos. Podemos transformar en recipientes decorativos, para flores, por ejemplo, plantas secas, utilizarlas para organizar pequeñas cosas en casa o simplemente decorarlas para darle un nuevo aire. Hoy rescato unas latas y las voy a convertir en una pieza decorativa. ¿Qué os parece? ¿Os apuntáis? ¿Sí? Venga, manos a la obra. Materiales. Esta me entró aquí un elástico viejo, estaba guardada, claro. Lo primero, sacarle bien, lavarlas, limpiarlas. Después, quien tenga un abridor que ya saque esta parte que queda aquí, que corta, pues tiene el trabajo hecho. Quien no, como yo, coge un pañito, un alicate y voy a coger esta parte de aquí, este reborde, y lo voy a apretar para arriba. Lo hago con un trapito para no lastimar la lata, para que no se le note. Y a eso voy. Al terminar de dar toda la vuelta, ya sin el trapito, verificamos con cuidado. Esta parte siempre con mucho cuidado para no lastimarse. Verificamos y apretamos cogiendo una parte del alicate este borde de la lata y apretamos aún un poquito más, porque ahora ya vemos lo que estamos haciendo. Y vamos de nuevo a apretar para que no exista ni rastro. Terminado esto, verificamos si alguno aún merece un empujoncito más, un apretoncito más. Lo importante es que quede seguro. Siguiente paso, preparar lo que es la lata para recibir la pintura. La pintura que vamos a utilizar es la pintura La Tiza. Aunque cubra muy bien, y la pintura La Tiza, la casera, es la que voy a utilizar, mi receta, que si la queréis ver, tenéis el vídeo en el canal. Bueno, pues con una lija de algo de grano, veis, esta es una 120, pero podría ser más, ¿eh? Lo que vamos es a sacarle este brillo a la lata, ¿de acuerdo? Vamos siempre a lijar en la misma dirección que tiene estas ondulaciones, no así, ¿vale? Este lijado nos va a dar una adherencia diferente, aunque la pintura La Tiza pues tiene adherencia hasta en metal. De todas formas, hacerlo nunca está por demás. Después de terminado este proceso, sacamos el polvo y tenemos ya esta lata preparada para pintar. Cogemos la pintura La Tiza. Yo voy a utilizar siempre mi base, que es blanca, y le voy a dar una primera mano con esta blanca, con esponja. A toquecitos. Ya está. La vamos a dejar secar. A ver.
Ahí. Así. Yo como ya adelanté trabajito, mirad, ya tengo aquí una pintada con la primera mano. Le voy a aplicar a las dos decoupage servilleta. Le voy a dar una segunda mano a esta. Y vamos a prepararnos para colocar las servilletas. En una le voy a meter esta y en otra pues da la sensación como la textura de una madera, pero muy clarita, como pino, ¿no? Primero que tengo que hacer es saber cuánto mide la lata. Vamos a ver. 11 centímetros. Vamos a cortar 12. La voy a recortar. No la voy a rasgar. Un lápiz. Y lo reservo. Le quiero colocar unos pies y también ya adelanté trabajo. Mirad, de unas cuentas de madera normales, mirad, y las pinté de este color. ¿Veis? ¿Para qué? Para que se aproxime un poco a este otro. Con el mismo blanco de la pintura a la tiza, y lo he hecho con un poco marrón y un poco ocre, porque solo con el marrón no conseguiría llegar a este café con leche tal cual. Voy a reservar un poco de este color que hice para luego darle al fondo de la lata y a dejar secar. Mientras tanto vamos a hacer un otro color para esta servilleta, que la vamos a colocar a mitad. Dejo mitad de blanco para que la servilleta quede con el mismo color, y luego la otra mitad para arriba le voy a pintar de rosa, uno que se asemeje bastante a este. Y así vamos adelantando. Luego es solo pues pegar y mientras tanto se secan las cosas. Y reservamos. Vamos a hacer el color con la misma pintura a la tiza, base blanca. Cogemos unas cucharitas y le metemos un rojito y a ver qué tal. A ver qué tal se comporta. Luego pintaremos las patitas, las bolitas también, las cuentas también de ese color, del mismo rosa. Un poquito de azul. Teniendo ya el color muy parecido, vamos a marcar 6 para arriba, que es la altura que le vamos a dar de servilleta. Como tenemos las ondulaciones de la lata, es más sencillo
conseguir a partir de aquí a pintarlo y lo dejamos secar. Seguimos guardando, no vaya a ser necesario colocar más. Vamos a pegar con silicona caliente las patitas. Vamos pues a pegar por puntos. Un pegotito de silicona. Una cuenta. Y ahora yo relleno la cuenta con un poquito de silicona para luego pintar por encima y que no se note que es una cuenta. Lo mismo haremos con el rosita que está secando. Bueno, con nuestra lata ya sequita, vamos a aplicar en esta la servilleta por entero, esta que ya teníamos aquí preparada. Empezamos por la unión de la lata, a ver si la veo ahora, acá, ¿vale? Vamos a preparar entonces la cola que yo uso para decoupage. Mirad, un tarrito, cola de madera. Colocamos, esta está súper espesa, ¿vale? Colocamos un poco y le vamos añadiendo agua hasta que quede bien más ligerita. Como podéis ver, está bastante más líquida. ¿Veis? Y ya tenemos preparada aquí la servilleta y la vamos a pegar poco a poco con la ayuda de un plástico. Y lo dejamos secar. Ahí. Con este, que ya está seco también, lo vamos a pegar. Le vamos a dar aquí en el bordecito para que quede ya bien pegadito. Dejamos secar y vamos a ver cómo está el primero. Bastante bien. Bastante bien. Y ahora la parte que sobra, despacito la rasgamos. Así. Y la pegamos. Vamos a meter estos trocitos para adentro,
aquí alrededor de las cuentas, nuestros pies, pues ahí. Ahora que ya tenemos para adentro y para adentro, le vamos a dar un refuerzo de pegamento para que quede súper bien. Y aquí está. Y a este pues hacemos lo mismo. Y aquí a toda esta parte de la servilleta, igual vamos a hacer con la otra, pegamento. Cuidadito ahora, aunque esté seco, puede romper todavía porque no tiene esta protección. O sea que esparcir lo mejor posible y dejar secar. Y dejamos secar. A este es lo mismo. Después tendremos que darle algún adornito más, pero antes pasarle barniz. Le doy una mano de barniz mate al agua. Una buena mano. Y lo dejaré secar hasta mañana. Mañana haremos las terminaciones. Bueno, y aquí ya lo tenemos. Mirad, aquí está la unión, apenas se nota. Tengo que calibrar un poco las cuentas, que hay una cuenta en cada uno que es un poco más pequeña. Esto puede pasar. Lo haremos con un poquito de silicona caliente. Y ahora nos falta terminar decorando. Yo escogí para este de las flores, escogí esta cinta, y para este, para que quede bastante más sencilla, una cinta de arpillera que ya viene con una puntilla colocada. Pero antes de seguir, podemos mirar. ¿Veis cómo está zonas más oscuras y las patitas igual? ¿Por qué? Porque le voy a dar un tono un poco más envejecido. ¿Con qué? Con betún de Judea. Este también receta mía. Bueno, lo podéis comprar. Yo es que hago lo mío, ¿no? Y es tan solo ir colocando y ir retirando a gusto. ¿De acuerdo? A gusto. Yo le quiero dar como un aspecto más... ¡Oh! Que se me agarra el trocito de tela. Como un aspecto más envejecido. Darle un tono diferente. Las mismas arruguitas que se marquen para darle un tono más viejo. Y listo. Y a este le hice precisamente lo mismo. Envejecerlo un poco, darle un poco de vida, ¿no? Pero se podría dejar tal cual, ¿eh? Se podría dejar tal cual. También se puede envejecer con pintura acrílica y pincel seco.
Y ahora voy a calentar pistola y a terminar. Después, dejando secar esto, pues le paso una manita de barniz más. Y así también protejo más lo que es la lata, ¿de acuerdo? Ahora, preparando tijeras, preparando silicona y a terminar, se ha dicho. Bien, perfecto. Y este lo tenemos terminado. A ver, ¿ves? Terminado. Y ahora vamos a este. Y este lo vamos a colocar así. Sí. Precisamente. Vamos al medio, donde me gusta empezar. Y aquí lo tenemos, también muy chulo. Mirad, podemos colocar unas flores, ¿veis? Estas son de tela. En este quizás no vendría tan bien porque por no misturar texturas, podría ser para colocar, mirad, lápices en una área de trabajo, mil y una utilidades. O una vela de las grandes que sobresalga. Aquí tenemos nuestro trabajo de hoy, 2 versiones. Estos son 2 ideas, 2 latas de comida que acabarían en un contenedor, que nos pasan casi a diario por las manos, una solución práctica para reutilizarlas. Nos vemos en un próximo vídeo. Mientras tanto, que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompañe. Venga, nos vemos. Chao.